Bienvenidos a la materialidad de lo efímero, el podcast donde exploramos la vanguardia y la historia de la performance art en Argentina y América Latina. Soy Asami Ortiz y los encuentros de esta sección hacen parte de mi proyecto personal de la pasantía en APA Argentina Performance Art. Hoy les traigo una serie de entrevistas que pondrán en el centro de la discusión la práctica de la performance en Córdoba capital, una ciudad rica en historia, arte y transformaciones culturales. A lo largo de este especial, conversaremos con artistas locales y también con algunos artistas internacionales quienes están activamente creando y repensando los lenguajes que definen el campo de la performance art. 4 entrevistas que abren una ventana única hacia la escena de la performance en Córdoba, con voces que a través de sus obras y experiencias nos invitan a reflexionar sobre las diversas temáticas que se despliegan de esta disciplina en la escena contemporánea. En este ciclo de entrevistas nos proponemos dar a conocer a diversos artistas que desde su lugar están desafiando límites, poniendo en tensión el cuerpo, el espacio y las diversas situaciones políticas circundantes. A lo largo de los episodios exploraremos temáticas relacionadas específicamente con el contexto latinoamericano, dialogando sobre el cruce entre performance, historia, contexto, política. Nos detendremos en las transformaciones emergentes de estas prácticas artísticas hoy. Hoy estamos aquí con la artista Sofía Torres Cosiva. Y vamos a hablar un poco de todo, Sofi. Te he traído unas preguntas muy interesantes, creo que me vas a poder responder muy bien. La primera sección es sobre, un poco sobre tu obra. Quiero que te presentes y que nos cuentes cómo surgió ese interés por hacer performance, de dónde, desde cuándo. Hola, Asami, gracias. Muy contenta con esta entrevista. La realidad es que la conciencia de que lo que yo hacía era performance la tuve muchos años después de hacer mucho y siempre estar un poco en acción, por decirlo de alguna manera. Pero cuando yo empecé más a accionar que fue en el año 93, digamos, ya en un contexto de algo organizado, digamos, la verdad que no pensaba que lo que hacía era performance, ni siquiera pensaba que era arte, ni que tenía que ver con el arte. Todo sucedía generalmente en contextos de recitales o de eventos que también organizábamos con otras personas, y yo tenía como una especie de personajes, no sé, que me montaba, como le decimos ahora, y sucedía esto, era como una especie de deseo de comunicar algo, pero siempre más como en un cálculo que más en un sentido de, no sé, sinceramente es algo que ahora que estoy trabajando un poco en mis archivos, algo que me cuesta mucho porque es una tarea bastante pesada, sobre todo porque también en toda esa época no hacíamos mucho registro, menos yo, ya que ni siquiera tenía ni pensaba que eso tenía que ser registrado de alguna manera, o sea, no tenía como ese pensamiento, ¿no? Entonces, lo que tengo y lo que he podido como recuperar son algunas piezas sobre todo de los vestuarios. Eso es algo que siempre estuvo muy presente en mis acciones, y eran como unos personajes, no sé. Hay una que era la ratita, que son esas botas que estás viendo allá, por ejemplo, es lo que logré recuperar gracias a una amiga de Venado Tuerto que las guardó, no sé, quedaron en un garage en su casa, y que ahora el año pasado hice una muestra donde pude mostrar algo de estas piezas. En otra me quedó una media de un personaje que yo hacía que estaba inspirado en el gato Félix, que me encantaba. Yo siempre estaba como fascinada con algo. Y eso me podía durar 1 año, 2, no sé qué. Entonces era como que nada, estaba enamorada del gato. Claro, entonces no sé, era más como una cosa siempre muy relacionada, ¿no? Con la noche, con la fiesta, con la diversión, con algo muy de pensar un poco como una cosa medio del absurdo, o de esta cosa de generar un encuentro con las personas desde otros formatos. Y nada, como estos contextos eran
muy interesantes. Generalmente eran eventos, yo estaba en Córdoba, pero me movía mucho, fue un periodo muy nómade mío en ese momento, entonces muchas de estas acciones sucedían en La Plata, en Santa Fe Capital o en Rosario, volvía a Córdoba, iba y venía. Fue un periodo, varios años que estuve casi sin un punto fijo, así viví muchos años, yendo de un lugar a otro. Entonces también ahora, al no ser tan lineal, también a mí me está llevando un trabajo bastante particular recopilar material de eso, ¿no? Pero bueno, así formalmente, digamos, inicia en ese año 93 y sobre todo arrancan en unas fiestas que se hicieron en Córdoba, que fueron muy increíbles, que realmente, que hasta el día de hoy, tanto con Gustavo Blasquez como con Marcelo Nucenovich, seguimos teniendo un vínculo hermoso y que son de las personas que más información tienen por ahí de mi recorrido, porque ellos me conocen desde muy chica, yo tenía 18 años, y era muy terrible y nada, los tenía de profes en distintas cosas, estudiaba 2 carreras yo al mismo tiempo, y ellos me invitaron a una de esas fiestas una vez, y yo, que eran increíbles, realmente yo no volví a ver en Argentina ese tipo de propuestas, y era muy loco porque estas 2 personas, estoy hablando del año 93, ya hablaban de género, ya hablaban de cosas que hoy son habituales y que las tenemos muy presentes, pero en ese momento era algo realmente que muy nuevo, y las fiestas eran increíbles, ¿no? Eran unos galpones enormes donde todo lo que sucedía era performance. O sea, hoy todo lo podríamos pensar como una performance. Pero en realidad, tenía que ver con todo tipo de expresiones que no sé con qué asociarlas realmente, ¿no? O también mucho de impro, ¿no? Muy improvisado todo. Creo que eso también era algo muy particular. Y yo sí ponía como bastante atención en mis vestuarios, pensaba estas cosas, pero después lo que sucedía, nada, no era, era algo que iba sucediendo. Es como que era bien del acontecimiento, ¿no? Antes de ir a tu obra, Sofi, quiero que me cuentes si siempre estuvo presente como este cruce de lenguajes. Veo que en tu obra hay mucho de la música, hay mucho de la puesta teatral, si se quiere, hay mucho, de la acción en vivo, pero también con elementos, con textiles. ¿Eso desde que empezaste, como que lo empezaste a integrar, o hubo un momento en tu carrera que dijiste, voy a empezar a trabajar con materialidades distintas para esto? No, eso siempre estuvo presente. Insisto en que durante mucho tiempo de mi vida, muchos años, las cosas eran un suceso de hacer, y después en algún momento vino como un momento más de pensar en eso que había hecho, ¿no? O como ponerle nombre, pensarlo. De hecho, sobre todo en los últimos años, sobre todo me ha pasado un poco a demanda también, ¿no? De algunos curadores o investigadores muy jóvenes que me han empezado a pedir, o que han empezado también por su lado ellos a investigar, o que me han encontrado en los relatos de otras artistas, de otras personas que les cuentan, no, esto lo hacíamos con la COSIVA en el año no sé qué, y dicen, pero ¿qué onda? No sé qué. Bueno, y a mí es muy loco porque en general soy una persona que estoy en movimiento constante, pero me cuesta mucho bajar y hacer como parar y hacer toda esa parte, ¿no? De pensar por qué, para qué. Creo que es una cosa muy también de una demanda del sistema, ¿no? De la afuera. Yo lo entiendo, pero realmente me cuesta. A mí me gusta estar en movimiento constante y más dejar como toda a una libertad de que cada uno piense lo que quiera o vea lo que quiera. El cruce de disciplinas estuvo siempre. Yo, es más, mis referentes son de la música más que de otras cosas. Es uno de los lugares, y te diría de los pocos, junto con la lectura, son de los pocos lugares donde realmente yo me desconecto y entro en un espacio de disfrute real. Para mí la música me modifica químicamente, ¿no? De hecho, soy una música frustrada, una cantante frustrada. De hecho, ahí empiezan muchos de los procesos míos con el canto concretamente, cuando empiezo a pensar más de por qué canto y de cómo canto y de por qué decidí tampoco nunca estudiar canto. Como esta cosa de que en realidad cuando sos chico y te preguntan qué quieres ser de grande, yo lo único que me imaginaba era que iba a ser como una estrella de rock. Claramente no sucedió, ni sucederá, pero uno de los lugares de donde yo generalmente parto para pensar mis procesos es de la decepción. Es un lugar que a mí me duele mucho y que al mismo tiempo es un lugar en el cual yo resisto mucho. Casi todas las cosas que me dijeron que no me salían bien, o que no me salían bien, aunque no me lo dijeran,
suelen ser los lugares desde donde disparo para pensar después, sobre todo las propuestas de performance. Sí. Y bueno, así tengo muchos proyectos como Los Cantores del Orto, cosas, aparte de mucho, antes era todo muy colectivo, porque también es algo que a mí me encanta y que sucede también como medio naturalmente. Entonces también tengo la fábrica de baile, varios proyectos que son muy sencillos y que tienen que ver con, che, mira, no bailamos bien, pero nos gusta, entonces lo vamos a hacer igual, o cantamos re mal, pero nos encanta cantar y lo vamos a hacer igual, como rompiendo siempre esta idea de cuáles son los estándares, ¿no? De cantar bien, de bailar bien, de dibujar bien, que son esas cosas que generalmente en la infancia ya arrancan, ¿viste? Como esa represión sobre, no, cállate que cantas mal, o bueno, cuando son expresiones muy naturales, ¿no? De la humanidad. Pero bueno, ese sí es un lugar al que yo siempre vuelvo, como ese lugar de decir, todo eso que no puedo suele ser un lugar que es más, físicamente soy una persona que tengo muchísimas dolencias físicas, generalmente me pasa algo, tengo muchas situaciones, he tenido muchas situaciones en mi vida, estuve muerta 2 veces, volví, y muchas internaciones, muchas situaciones quirúrgicas y es gracioso, como performer soy malísima porque no entreno, no tengo resistencia física, o sea, como que todo como lo anti, supuestamente, y bueno, pero sin embargo esos lugares son como decir, bueno, está esto que no puedo, y de ahí, bueno, pasan cosas, ¿no? Me encantó eso de que estuviste muerta 2 veces, o sea, tu vida es una performance. No. Seguimos con Sofía acá en nuestra charla. Sofía, estabas hablando de esta cuestión como de accionar con este lenguaje que es la música por un lado, que es el canto por el otro, y que también son lugares no confortables por un lado, porque contabas esta cosa de que son lugares no digo de inseguridad, pero que no son los lugares fuertes desde tu trabajo o desde tu vida como más, entre comillas, personal, como si uno pudiera dividir como artista el oficio que hace, más lo que, entre comillas, sabe hacer, que en realidad un artista es más o menos un gran mentiroso de un montón de cosas. Entonces, como que esas divisiones casi que serían arbitrarias, quiero decir. En esta relación, yo veo que en tu obra en general, que la estuve estudiando un poco, hay como un ser que sale desde diferentes materiales. Por ejemplo, en la obra Bravaria, ¿me explico bien? Sí. Hay muchos seres, ¿no? Como entre mitológicos, con góticos, con una cosa barroca por un lado, o sea, y también en tus perfos, cuando veo Caniche Sad, también veo como algo que se despliega de ahí. ¿Consideras quizá que hay una totalidad en tu obra como una cosa que se puede hilar si se quiere? Eso es justamente algo en lo que siempre también estoy intentando encontrar esa misma hilación, que como te darás cuenta me cuesta bastante, pero sí hay algunos lugares en común. Inevitablemente uno vuelve sobre las biografías, ¿no? Como sobre los lugares de uno. Yo me doy cuenta tardíamente, generalmente, decir, claro, esto es inevitable porque tengo ya con la mezcla familiar, unas mezclas bastante particulares entre mi madre polaca y mi padre peruano. Mi papá era un tipo con una educación que era como de la España siglo XV, digo siempre, y era un fanático de las antigüedades, entonces crecí toda mi vida con esta suerte de entorno muy barroco, con muchos muebles antiguos, con tallas, con dorado a la hoja, con toda una cosa así como muy exacerbada, ¿no? Y cierto lujo decadente, porque al mismo tiempo mi madre bipolar, o sea, como todo, como un poco recién off the record, digamos, te contaba algunas cosas de la familia, que mejor no entremos ahí porque es un universo de mucha locura también, ¿no? Entonces, creo que eso inevitablemente vuelve a aparecer, hay algo como una especie de fetiche sobre ciertas formas. También descubro en los últimos años esta fascinación con todo lo que es antropomórfico, ¿no? Con ciertos animales que me aparecen y que cuando empecé a hacer esto que decía, este estudio de los archivos, dije, qué loco, por ejemplo, las ratas siempre me encantaron. Las ratas, las pájaras, estas especies de pájaras que en realidad son gansas, medio cisnes, medio mezcladas, que son todas culonas y no sé qué.
o bueno, los lobos me encantan, no sé, como unos animales que parecen, y que en realidad, no sé si yo tuve tantos vínculos con los animales, porque no tuve una vida vinculada a la naturaleza, ¿no? Entonces, no sé muy bien de dónde aparecen, pero la realidad es que una y otra vez están, o será estas formas entre humanas y animales que siempre me fascinan, me pongo a investigar. En los últimos años con un amigo, con el Mati Faktorovich, hacemos un tarot de animales que tiene él y que realmente es divino porque nos juntamos en grupo y hacemos eso, y ahí realmente conscientemente he empezado como a aplicar las medicinas y las energías de estos animales del tarot como una forma posible, ¿no? de orden clásico, como puede ser cualquier otra cosa para otras personas, ¿no? El psicoanálisis para otros o lo que sea. Y nada, me fascinan. No sé, es como que hay algo de eso que aparece una y otra vez. Pero como bien decís vos, combinado con otras cosas, es como que hay una cosa que en muchas cosas son como medio contradictorias, ¿no? Como que no tuvieran nada que ver y bueno, se integran de alguna manera. En Bravaria y todo eso siempre está también esta intención, sobre todo en Bravaria fue como más concreto, de pensar cómo se construye una cultura con las imágenes, ¿no? Con las imágenes que se producen, con las imágenes que vemos constantemente. En Bravaria era un poco esa la idea, un poco la parodia de la creación de un país, que es Bravaria, digamos, con esta reina medio loca, esta no sé qué, medio entre loca y depresiva y absurda y bizarra, y la construcción de estos monumentos, porque siempre mi pensamiento es decir, ¿cómo sería una cultura de un pueblo que en vez de tener un señor a caballo con una espada, tuviera una pájara tetona culona en la plaza? O animales, no sé, como bichos, o no sé, o algo con humor o erotismo, no sé, ¿qué pasaría como con esta población, no sé, cómo crecen esas infancias, ¿no? Viendo cosas, no sé, con otra, ¿no? Me parece como es algo también que en muchos viajes siempre me gusta ver qué pasa con esos monumentos que están en las plazas, o sea, qué es lo que le están contando a las personas que crecen en esas ciudades, ¿no? Entonces en Bravaria era un poco eso, como pensar toda una historia ficcional de un lugar que, no sé, ya medio post-apocalíptico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, sí, hay mucho. Pero me cuesta encontrar una línea. Por ahí hay varias cosas que vuelven a aparecer. Pero bueno, a las otras personas les suele ser más fácil que a mí ver todo eso. Definitivamente, Sofi, en tu obra veo mucho de lo informe, de lo que a priori no podemos leer de manera cerrada, y eso creo que es muy lindo en el arte, porque es esta cosa como del encantamiento, que un poco con el capitalismo lo hemos absorbido de otras maneras mucho más literales, mucho más el cuentito cerrado, mucho más esta cuestión más estructurada, y creo que en tu obra siento esa lectura de ese encantamiento, como de algo que te está contando una historia, pero al mismo tiempo como que es enrarecida esa historia, como que hay algo ahí detrás que por momentos es más oscuro, por momentos es más morboso, como eso me gusta mucho de tu obra. Una pregunta que tengo para hacerte es si hay algo que haya cambiado con el tiempo, desde que empezaste a hacer performance, con las performances o acciones que haces ahora. Sí, yo creo que hay muchos cambios y que sobre todo tienen que ver también con los tiempos y con el paso del tiempo sobre mí, ¿no? Y también con ciertas búsquedas en las que descubrí que, bueno, que sí, a veces es necesario tener un micro guión o tener alguna... sobre todo para algo que para mí es... Yo tengo dos cosas que me interesan muchísimo, ¿no? Y que en alguna discusión me dijeron, ¿pero vos qué te interesa más? ¿El arte o las personas? Creo que me interesan más las personas, ¿no? Que el arte. Entonces, una de las cosas que sí me interesa es el encuentro con las personas. Y en mis perfos, generalmente por eso siempre intento que las perfos sucedan en contextos públicos donde la gente, no sé, como que las personas vienen no solamente en la cosa tan quirúrgica del museo o de la sala, donde qué sé yo, sino que pasen otras cosas, porque generalmente pasan esas cosas, ¿no? Como que hasta que sucede esa acción es una persona desconocida, y después generalmente con algunas personas ya nos conocemos, no sé, después me las encuentro por la calle y capaz que en la perfo lloramos juntas o nos besamos o nos reímos o nos odiamos o pasaron cosas, ¿no? Hay algo de
un poco, bueno, que aparte es lo que yo investigo en los últimos años, ya desde que aparte también me flexibilicé y entendí que también había algo del encuentro con la teoría y de cierto marco teórico. De hecho, bueno, soy docente ahora de posgrado acá de la Universidad de Córdoba, y bueno, yo investigo sobre la gestión de las emociones a través de la voz, porque también después fui descubriendo con los años que no era tanto lo que cantaba, sino algo que pasaba emocional, que se comunicaba con esa voz. Por eso también ahí me fui relajando en que no es necesariamente que tenía que saber cantar de determinada forma, sino sobre todo ir realmente vacía y solo vinculándome desde la emoción, ¿no? Con las personas, que para mí es un lugar súper importante en mi trabajo, porque es uno de los pocos lugares horizontales que tenemos las personas, ¿no? Yo creo que todas las personas entendemos lo que es el dolor, entendemos lo que es la alegría, o sea, como ciertas emociones, sobre todo las más primarias, que las conocemos, porque en algún momento las experimentamos. Entonces, eso es lo que busco. Entonces, para poder que estos encuentros sean lo más transparentes posibles, aunque a veces duran un segundo, sí entendí que tenía que, bueno, preparar algunas cosas. A mí no ensayo, no tengo tengo como esa maña. Eso te iba a preguntar. Nunca ensayo, nunca sé que voy a cantar, nunca pienso nada, salvo con Caniche Sad, que es una propuesta más, sí, de pensar como una especie de canciones. De hecho, es la primera vez que invento canciones yo también, pero en general yo dejo que las canciones aparezcan en relación a lo que está, a esa especie de no sé, como de hervidero de emociones que las traen las personas mismas que vienen ¿no? al encuentro. Entonces eso es uno de los puntos que me interesan, y otro que parece muy simple pero es el más difícil para mí, y creo que para todas las personas que estamos tan metidas en este sistema, ¿no? tan controlador, es poder, y para mí por eso la perfo la sostengo, y creo que es el lugar que nunca me cansa, digamos, y que siempre siento que siguen pasando cosas enriquecedoras, es porque hay realmente momentos durante la performance en los que se pierde el control. Yo pierdo mi control sobre mí, y obviamente sobre los demás no lo tenemos. Entonces hay como que sea por microsegundos que aparece un pequeño huequito donde hay cosas que se nos escapan. Y eso para mí es re importante. El resto del tiempo sé que no puedo. Sé que estoy en control, digamos, de mi vida, de lo que tengo que hacer. Soy una persona que hago un montón de cosas porque aparte hago curadurías, doy clases, hago clínicas, doy clínicas, entonces como que todo el resto es muy organizado, aunque no parezca. No soy organizada para algunas cosas y para otras súper desordenada, pero bueno, como que esas son las cosas que más me interesan y que siento que es en la performance donde todavía se puede tener el privilegio, ¿no? de tener ese tipo de situaciones. Sofi, hablando un poco de esto que decías, que no ensayas o que eliges ese repertorio quizá más en el momento o lo vas pensando ahí, in situ, digamos, con la acción, ¿cómo se te ocurre crear la acción? O sea, ¿cómo estructuras esa acción que vas a realizar en tal evento, en tal festival o en cualquier otro lugar? O sea, ¿cómo lo vas armando? Eso nos interesa, sobre todo a la gente que quizá no hace performance y está queriendo hacerlo. Entonces, como que me parece interesante, nada, que nos cuentes eso. Bueno, como cuando hacemos las clases, digamos, en general yo siempre estimulo mucho a mis colegas performers que justo me toca a veces estar del otro lado, de profe, que es medio absurdo porque, bueno, yo no creo mucho en esos lugares de distintos niveles, pero siempre estimulo mucho a todo el mundo a que piensen y desarrollen su propio método. Y generalmente cuando lo planteo siempre todo el mundo queda como diciendo, cuesta muchísimo pensar eso, pero yo creo que cada persona tiene un método y que en realidad hay un ejercicio bastante simple para poder encontrar cómo es el modo en que cada uno puede encarar las cosas. Y sería mucho más sano y más inteligente que cada uno pudiera hacer ese tipo de reconocimiento antes que seguir métodos que otros te dicen, ¿no? Pero cuesta mucho ese ejercicio. Y generalmente uno termina descubriendo que es el mismo método que usa para cocinar, para hacer el amor, para un montón de cosas. Después terminas dándote cuenta que es algo que en realidad es parte de tu forma de llevar adelante la vida. Y bueno, en mi caso es también la manera en que es muy en la manera en que yo llevo mi vida. Entonces sí tengo siempre una o dos certezas, que esas certezas tienen que ver con el deseo de lo que tengo ganas, no otra cosa. Es como decir, o con el momento en el que yo estoy atravesando emocional. Para mí
eso es súper importante. Si yo estoy bajón, no voy a hacer nada para dejar de estar bajón, ¿no? Eso es como un lugar en el que yo no lo tuerzo, digamos, no lo negocio y voy súper entregada, ¿no? Soy una persona que me cuesta la entrega, digamos, en general, y es realmente un lugar para mí donde yo voy entregada a lo que sea que el momento presente. Después tengo otra cosa que también me facilita ciertas cosas, que como no soy una estrella rock y soy una muy mala cantante y todo, pero soy una esponja musical. Entonces yo tengo una memoria musical muy grande, que no sé, que también es algo que me encanta, porque hay algo de la memoria que también impide, que la memoria hace lo que quiere también, ¿no? O sea, es como que vos pasas y te están poniendo una canción que no te gusta, porque no es que lo que yo canto es la música que yo escucho. Eso siempre lo cuento porque la gente piensa que yo escucho esas cosas. Yo no escucho música, de hecho. Yo soy una persona que me gusta mucho estar en silencio en mi casa. Nunca pongo música, ni nunca canto, digamos, en el día a día. Y vas caminando por la calle y te quedó ese estribillo y no te lo vas a sacar. Por más que no te guste, ¿no? Bueno, hay algo de eso que a mí me parece muy divertido y que tiene que ver con esto que te decía antes de estos lugares donde uno no tiene control. Bueno, la memoria con la música tiene algo muy loco en ese sentido. Entonces yo tengo como un enorme backup de músicas que van quedando ahí y yo las dejo que esas que estén y que aparezcan en relación a lo que nunca sé, porque también es como muy aleatorio eso, y yo siempre digo que son las otras personas las que traen las canciones, porque yo me sorprendo de... a veces aparece una palabra de una canción, a veces una parte del estribillo, aparecen deformadas también, ¿no? Mucha gente me dice, no, pero la letra no dice eso. Yo no hago ningún esfuerzo, ni siquiera me interesa averiguar quién la canta, ni de dónde viene la canción. Por supuesto que después yo tengo cosas que me encantan, que eso sí, y que también aparecen algunas de cosas que sí son de mi historia con la música, o de mis amores con la música, pero en general no tengo idea. Entonces sí tengo un par de certezas seguramente, ¿no? Y sí me gusta mucho pensar estos vestuarios, estas cosas, que ahí también hubo cambios en los últimos años, porque ahora hago como juego yo misma, experimento cosas. Entonces a veces llevo 2 valijas llenas de trapos y empiezo a atar nudos, y el vestuario ese que aparece es de ese momento, nunca lo puedo repetir porque ya después no puedo volver a hacer esos nudos como eran, no son trapos que después los tengo que devolver o cosas. Y después tengo otros personajes que sí están más construidos, porque hay más intención de generar algo, digamos. Con Caniche, por ejemplo, es como bien un personaje con una intención y como bien en un juego de pensar algo un poco pop, y también hacer una especie de crítica un poco tonta sobre cierta cuestión del capitalismo. Para mí el caniche es un perro que aparte no me gustan a mí los caniches. Eso también es gracioso porque es un animal que es nervioso, pero al mismo tiempo es un pobre animal que lo han realmente llevado a un lugar como un símbolo también de clase, de pretensión de clase, ¿no? Como que, y ahora, pobres, hay miles de caniches por todos lados, hechos percha, o sea, como todo en muy mal estado. Y a mí eso me parece como muy loco. Y yo siempre pienso que los caniches van a volver y se van a vengar en algún momento de lo que les han hecho, como animal simbólico de ciertas cosas. Entonces, este caniche es un poco justiciero, las canciones que canta hablan un poco de eso en general, de cómo van a cobrar venganza sobre la humanidad, digamos, y todo lo que les hacen. Pero bueno, algunos sí tienen como más una trama de cosas. También tiene que ver con los momentos, con los contextos, ¿no? Estamos en un contexto hoy que es a mí me genera como momentos de desesperación, y al mismo tiempo me exacerba mucho, se ha costado mucho del humor, que está muy presente en mi trabajo también, que también en esto de las contradicciones que hablábamos, ¿no? Porque yo soy una persona que estoy mucho más conectada con la tristeza en general, es lo que más conozco como emoción mía real. Y sin embargo, rápidamente engancho con la diversión, y el humor para mí es, claramente un mecanismo defensivo para la vida. Por eso te decía que para mí lo que hago tiene mucho que ver con mi día a día, con la manera en que abordo la vida, ¿no? En cualquier situación. Buenísimo, Sofi. Vamos a pasar a nuestra segunda sección. Esto es el podcast de APA, Argentina Performance Art, un podcast sobre performance llamado La materialidad de lo efímero. Estamos con Sofía Cosiva, una artista de Córdoba, nacida en Córdoba capital.
Estamos aquí en Performance Art, la materialidad de lo efímero, un podcast sobre performance art en Argentina y América Latina. Un podcast que se nutre del acervo de APA Argentina Performance Art, la primera y única plataforma dedicada al archivo e investigación teórica del lenguaje de la performance en Argentina. En esta sección les acompaña a Sami Ortiz y además una serie de artistas de la ciudad de Córdoba, capital, que se dedican a la práctica de performance. Continuamos. Vamos a hablar un poco, Sofi, sobre tu obra en relación con la sociedad, en relación con los contextos, con tu territorio, con esta cosa que contabas de ser una hija de dos inmigrantes de alguna manera y tener esta familia diversa en tantos sentidos, desde lo estético hasta las conversaciones, los problemas, los conflictos. Hablando de performance, ¿qué función crees que cumple este lenguaje que viene a proponernos, por ejemplo, en tu caso, trabajar desde tus emociones hasta cualquier tipo de temática política o social? ¿Cómo crees que funciona y cuál podría ser esa función, según tu perspectiva? Bueno, yo creo que si nos ponemos a analizar un poco la historia universal y la historia del arte, ¿no? Vemos que las performances siempre están presentes, ¿no? En cada momento, en cada movimiento de la humanidad, sociopolítico, y creo que un poco sigue siendo nuestra función. Conocemos perfectamente como grandes performances de la historia, si nos quedamos en Argentina, como es una gran performance que es la de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Un símbolo que nos representa a nivel universal en un punto, ¿no? Y la efectividad de esa performance, si lo pudiéramos leer como una performance, ¿no? O sea, es como la performance es parte de la expresión de la humanidad, cuando lo podemos pensar desde esa visión, que es una visión más antropológica, ¿no? Que es la manera en la que yo la miro también a la performance, ¿no? O sea, que yo me mueva en los contextos del arte contemporáneo, es una decisión y tiene que ver con otras cosas, pero para mí hay algo de la importancia de la performance en los lugares, ¿no? donde están estos cambios, estos movimientos, estos lugares. A mí me parece que como performers es re importante que estemos siempre atentas, ¿no? Como hay una cuestión de la atención. Yo soy una persona que estoy demasiado atenta a veces, pero siempre muy atenta a estos movimientos. Quizás no soy una persona, de hecho también es una decisión de los discursos estructurados o definitivos, o que me cuesta mucho pensarme y me parece que no estoy capacitada tampoco, ni quiero, para poder decirle a los demás qué. O sea, no tengo una respuesta de cosas y me cuestan mucho esos lugares así discursivos, ¿no? No los elijo tampoco. No los elijo para mi trabajo y no los elijo para mi vida tampoco. A mí me parece que la fuerza de la performance y la fuerza de las personas es justamente ese lugar extremadamente vital que es necesario para la resistencia y que generalmente es un lugar que está adentro, no afuera. O sea, desde esa fuerza interior, que es muy pequeña generalmente, que la vida es como adentro, por decirlo de alguna forma, desde ese lugar salimos, ¿no? hacia ese contexto exterior. Y la realidad es que no me imagino nunca saliendo sola, ¿no? Para mí, eso es lo que tenemos que estar siempre muy atentas, y es a no pensar que vamos a llegar a algún lugar desde la individualidad. Eso me parece que es un error extremo. Hoy estamos de nuevo con este tema, ¿no? Como muy presente, pensando que la fuerza posible o cierta potencia o de ciertas cosas, y para mí es un tremendo engaño. O sea, ¿no? Hay que estar siempre cuidando y encontrando las maneras posibles para que estar conectadas entre las personas, ¿no? De la manera que sea. Yo, como te decía, para mí hay algo que yo descubro como un lugar limpio de otras cosas o
o potente en la emoción, porque siento que es uno de los pocos lugares horizontales, ¿no? Donde todas las personas somos iguales. Después, todo lo demás, bueno, hay miles de matices, de cosas para pensar. Pero bueno, yo siento que nunca dejo de estar enterada de todo, pero trato de que desde mi trabajo todo llegue desde unos lugares a veces sutiles y otras veces en muchas capas, y confío mucho justamente en esa especie de idioma que tiene la performance, que no es un idioma directo, aunque vos estés como viendo algo que está muy claro, pero siempre hay algo más que es la información que trae el cuerpo, ¿no? Esto, bueno, cuando decía, por ejemplo, la voz, la presencia, ¿no? O sea, como, por ejemplo, vos y yo estamos compartiendo ahora, estamos muy cerca, sentadas, compartimos nuestro campo, ¿no? Como esta especie de cosa que nos acompaña y nos acerca. Y a mí eso me da un montón de información que va más allá de lo que yo estoy charlando con vos, va más allá de estas palabras, ¿no? Es algo que incluso es intraducible, es difícil de explicar. Y a mí me encantan las cosas que no se pueden explicar. Me parece que eso es extremadamente político, ¿no? Porque me preocupa muchísimo que todo el tiempo le estemos diciendo a los demás lo que tienen que entender, bajando línea, pensando que el otro no entiende. Subestimando a mí me preocupa muchísimo eso, y me preocupa mucho del mundo del arte eso. Y creo que es una pena, porque si algo que los artistas en general tenemos que desplegar son esas otras inteligencias, ¿no? Que no son estas que supuestamente el sistema dice que son las inteligencias. Y hay muchísimas y todas las personas las tienen. Entonces, me cuido mucho de no ir por esos caminos así tan lineales y tan directos, y sobre todo de no decirle a los demás lo que tienen que entender o pensar o percibir de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso me gustan mucho las instalaciones y hacer cosas en las que las personas vengan y que que les pasen cosas o no les pase nada, no sé, o que no les interese o que les dé asco o que lo que sea. Es un poco eso. Sobre eso te quería preguntar, porque en tus perfos he visto que, bueno, que tienes una cierta cercanía con esa persona que está interactuando en tu obra, ¿no? En algunas de tus obras, sobre todo las de performance, pude conocer un trabajo final de la especialización que era sobre tu obra, y era como todo un diseño arquitectónico de una estudiante. Y pude como también ver hasta las medidas concretas de distancia de tu cuerpo y otros cuerpos. Entonces tengo como esa imagen en mi cabeza. Y bueno, me di cuenta de esto, que tienes una proximidad y al mismo tiempo con el uso de la herramienta del canto. Siento que cuando escuchamos y vemos a alguien cantar hay otra sensibilidad la que se pone en juego, y la proximidad del cuerpo también es algo que bueno, cambia. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Cuáles son las perspectivas que te devuelven o cómo sientes esa interacción? A mí me empezó a pasar, como te digo, siempre me pasa todo al revés. Yo no programo mucho las cosas. Me empezó a pasar haciendo las perfos que de pronto las personas, después cuando me encontraban, pero yo las veía, lloraban o se reían, y algunas personas me hablaban mucho de unos estados en que no saben si reírse o llorar. Obviamente yo lloraba también, porque o sea, como que llorábamos juntas o nos reíamos juntas o entrábamos como en una especie de... Es difícil de explicar también, pero sí me empezó a pasar esos encuentros de una intimidad muy grande con personas que no nos conocemos, digamos, y que sucedían ahí. Generalmente suelen ser ese tipo de situaciones las que se generan. Nos gestionamos mutuamente las emociones, por decirlo de alguna forma, y siempre son ese tipo de lugares que son realmente muy hermosos. Yo siempre me siento como honrada, realmente una privilegiada de poder habilitar cosas, ¿no? Yo habilito y las otras personas me doy cuenta que habilitan, porque después me lo dicen, ¿no? Porque hay unas repercusiones, la gente me escribe o me viene a hablar después o yo, pero también he tenido otros tipos de situaciones. Me han querido pegar un par de veces, o hay gente que directamente dice, no, vos las ves que me ven que me voy acercando y huyen porque no quieren que los mire a los ojos ni nada. Yo jamás me acerco a una persona en la que no hubo, desde el contacto visual o corporalmente, algo que sucede,
es algo que también con el tiempo, no sé, yo lo tengo súper ya registrado, digamos, ¿no? Y generalmente todo lo que pasa suele ser más amoroso y las personas lo que siempre me dicen es más o menos lo mismo, que se les abrió como algo que estaba bloqueado y se permiten llorar delante de otras personas o cosas así, y que no saben o que les hice acordar alguna cosa o no sé, me cuentan muchas cosas que son muy, ya te digo, hermosas en el sentido no de que sean todas lindas las cosas que me dicen, sino que hermoso poder permitirnos esas cosas, ¿no? Entre personas. Pero empezó a pasar al revés. Y de hecho fui haciendo muchas pruebas, porque yo al principio pensaba que las canciones las hacían acordar cosas. Entonces decía, claro, la letra de esto la habrá hecho acordar. Y después me fui dando cuenta que no tenía nada que ver con eso necesariamente. Sí, lo mismo yo sé que cuando aparece alguna canción que sí se la saben, me encanta porque terminan cantando conmigo. Eso pasa mucho también, que la gente se anima a cantar y cantamos todos juntos y cantamos todas re mal, gritamos como unos chanchos y no pasa nada, digamos. Pero sí hay algo de eso, digamos. Y nada, muchos abrazos, y yo es muy gracioso porque fuera de eso no soy una persona muy demostrativa físicamente, digamos, del cariño, no es que soy hacia alguien, que me estoy tocando con la gente, no, pero solo es algo que yo habilito también, y creo que hay algo que se entiende también de eso con las personas, ¿no? Creo que en este entendimiento que no tiene que ver con las palabras ni con nada organizado previamente, yo creo que hay algo que se siente de que yo también estoy ahí entregada, ¿no? A lo que está sucediendo, entonces eso hace que del otro lado también se abren, es como si yo abro con puerta y el otro lado también la abre, ¿no? Como un lenguaje que, insisto, si yo lo avisara previamente, calculo que no sé si sucedería. Claro. Claro, totalmente, Sofi. En esa relación de público y de espacio y de acción, me pregunto, tú que viajas tanto y que has estado en tantos lugares distintos dentro de Argentina y por fuera, y además trabajando, en este caso, hablando de esta obra específicamente donde cantas, trabajando con un repertorio, ¿cómo varía eso de acuerdo al territorio donde vas? Porque eso también debe tener como su variación, me interesa. Bueno, eso también, tuve varias experiencias, sobre todo en los últimos años, de tener en esos públicos, en esas personas en las que me encontraba, gente que no habla nuestro idioma, que tiene culturas que no tienen nada que ver con la nuestra, donde la idea de cantar qué es lo que quiere la chola no tiene ninguna información para esa persona, porque no tiene ni idea de lo que está pasando. Y yo también, cuando tenía estas primeras experiencias, decía, ¿qué va a pasar ¿qué va a pasar? Y la verdad que pasa lo mismo. Por eso yo insisto que son otras inteligencias y como otros idiomas, ¿no? Los que tenemos y que realmente trascienden las fronteras y trascienden las cuestiones territoriales. Entonces, por eso yo confío tanto en esto que pasa. Y bueno, el canto creo que es algo que funciona, pero yo siento que hay muchas maneras, ¿no? Porque también conozco otros trabajos de muchas performers que también pasan cosas y no hace falta necesariamente que hables ni en inglés ni que hables en japonés. Yo la última experiencia la tuve para este encuentro del CIMAM, que fue en Buenos Aires, pero las personas que vinieron eran de la India, de Japón, de Dinamarca, de qué sé yo, era toda gente, un público que había solamente 2 personas de España y el resto no tenían ni idea qué es lo que estaba diciendo, ¿no? Y sin embargo terminamos todos a los abrazos, llorando, dándonos picos, qué sé yo, fue como... Y para mí fue una maravilla, porque yo también, si bien yo había hecho en otros países, la mayoría de habla hispana, entonces también, bueno, no conocen esas canciones, ni tienen ni idea, pero hay algo por ahí que quedan dudas. También hice en Italia, que ahí, dentro de todo, más o menos se nos entiende, digamos, algo, pero acá que realmente eran personas que nada que ver y que estaban con su traductor al lado, pero en ese momento obviamente no les traducía porque ni sabían lo que, o sea, era imposible. Y realmente fue muy emotivo igual, fue muy, no sé, muy hermoso. Siento que es un lugar repotente eso, de pensar que hay... Yo creo que la palabra tiene una sobrevaloración también de las cosas y a veces es más lo que divide que lo que acerca, ¿no? Te quiero pedir que hagamos un ejercicio y que digas 3 palabras, no con las que definirías tu obra, pero sí 3 palabras que rodean o de alguna manera estructuran tu obra. Chan, chan, chan. A ver, déjame pensar. Bueno, el humor, 100%. Hay algo del erotismo, pero no de la manera habitual también, ¿no? Como una especie de
también de juego alrededor de lo erótico, un poco también siempre poniéndolo como en un lugar medio absurdo. Bueno, el absurdo es una otra palabra, si bien está más relacionada al humor. Bueno, dark, no sé, como que hay algo que inevitablemente mi pasado dark siempre está presente, digamos, también en mi trabajo. Y no sé qué más. Creo que, bueno, esto de una constante manera de estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Como una cosa de... que a veces no digo que sea algo tan positivo, pero bueno, es como un constante movimiento, una inquietud constante, que no... que bueno, también ya está. Ya lo tengo aceptado también, ¿no? Soy una persona que hago muchas cosas al mismo tiempo también. Eso es una... no sé cómo le dicen ahora. Multitasking, una cosa así, bueno, sí. Algo así, digamos que suena divino, pero no sé si... pero bueno, y de hecho yo estoy mucho más conectada con lo creativo cuando estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Es rarísimo, pero bueno, es un modo. Así que no sé, dije muchas más palabras que 3. Muy bien, Sofi. Vamos a nuestra tercera parte de esta entrevista. Bueno, Sofi, seguimos acá hablando un poco sobre distintos temas. Ahora estamos en nuestra última parte de la entrevista. Ya hablando más del futuro, si hay futuro para la performance, cuáles son los desafíos, qué desafíos estamos enfrentando las artistas de performance en este contexto actual en América Latina, vamos a decir, y otros varios países tomados por lo mismo, ¿no? ¿Qué desafíos encuentras en esta práctica a lo largo de tu carrera? ¿Qué desafíos nos puedes contar? A mí, como más que desafío, tengo como siempre una preocupación tanto sobre la performance como sobre cualquiera de las disciplinas del arte, que tiene que ver con la precarización de nuestro trabajo. No lo digo en mi caso personal porque de alguna manera fueron pasando cosas y ya, bueno, eso se fue como acomodando, ¿no? En mi vida personal. Y bueno, yo trabajo hace muchos años con agrupaciones en las que estamos todo el tiempo intentando ver qué pasa, y con muchas estamos conectadas a nivel Latinoamérica y hablamos mucho de esto, y eso es una cosa que sí me preocupa y siento que es un desafío colectivo, crear una conciencia de que lo que nosotros hacemos es un aporte, ¿no?, a la cultura y al pensamiento y a la vida, ¿no? Eso cuesta mucho, y cuesta mucho encontrar un punto intermedio, porque nuestra materia prima, la materia prima de nuestro trabajo y de todo, es una materia sensible, inacible, inexistente, por decirlo de alguna forma. Entonces, traducir todo eso a un sistema como este sistema extremo capitalista, digamos, es muy difícil. Entonces, esa es una cosa que sí me preocupa y que siempre estoy... paralelamente a todo esto otro que hago, es a donde yo realmente pongo mucho pensamiento y hablamos mucho con muchas personas que estamos, bueno, tratando de ver esas cuestiones. Eso como preocupación, y creo que sí, creo que es un desafío, ¿no?, para nuestra comunidad. ¿Hay futuro para esta práctica? ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué podemos hacer por el futuro? Eso sería. Yo creo que sí, que mientras haya humanidad va a haber performance. Eso lo siento así. De hecho, creo que hay como un gran futuro para todo lo que sean las expresiones vitales, ¿no? Siento que es un lugar necesario casi. Por eso en muchos procesos de muchos artistas que a lo mejor no son performers al 100%, hay un momento en que aparece la necesidad de que el mismo recorrido donde su obra los esté encontrando, a veces surge como esta necesidad de que eso llegue a una situación de acción o de performance. Yo creo que sí, y que justamente cuando estos movimientos mundiales que son tan complejos, tan difíciles, tan angustiantes como los que estamos viviendo en estos últimos tiempos, yo creo que sí, que va a ser mucho más necesaria todavía y más presente, ¿no? Latinoamérica es como un gran foco potente, ¿no?, de performance, y no es porque sí, también, ¿no? Es como algo realmente que es
casi como esto, ¿no? Como algo que tiene que ver también con la manera en que nos movemos. Tenemos como un exceso de energía también, ¿no? En Latinoamérica lo veo así, por eso, a pesar de que nos dicen que somos del tercer mundo, en realidad yo creo que la promesa de un futuro está acá. No en Europa, no en Estados Unidos. Yo creo que acá hay una promesa real de futuro, una potencia. Hay algo vivo que sucede acá. Qué interesante eso, Sofía. Hay algo vivo que sucede acá. Estamos en un territorio además atravesado por tantas cuestiones, sucesos históricos, con tanta diversidad cultural. Lo veo mucho en estas entrevistas que estoy haciendo, como los artistas de alguna manera entrelazan tantos saberes, algunos saberes ancestrales también, otros saberes futuristas, cyborgs, y un poco de eso va mi pregunta. Con estos nuevos medios, nuevos lenguajes, donde la imagen es tan importante, donde vivimos de los likes y nos preocupan los comentarios, ¿cómo vives como artista toda esta batahola de información, hiperinformación, imágenes, memes? Cuéntame. Bueno, está bueno porque yo soy voy a cumplir 50 años ahora en diciembre, y que los voy a pasar en la selva. Así que estoy muy contenta. En Perú me voy un poco para los pagos de mi padre. Y entonces soy una generación que vivimos toda una parte de nuestras vidas analógicamente, como le dicen ahora, o sea, trepándonos a los árboles y nada, qué sé yo. Pero bueno, sí, televisión y todo eso ya estaba. Yo he tenido distintos momentos con esto, ¿no? He tenido momentos donde realmente esto, sobre todo al principio, realmente se había convertido en algo tan invasivo y tan del día a día, que gracias, yo creo, a la conciencia del cuerpo que me ha dado la performance, creo que me ha ayudado mucho a mí a nivel personal. Me descubrí en un momento, recuerdo perfecto el momento, que no hace falta que lo explique, pero fue en alguna de nuestras crisis políticas en unos años pasados, en los que me di cuenta de que de pronto yo me levantaba re bien a la mañana. Soy una persona que me levanto de muy buen humor siempre, me despierto temprano y contenta, y a las 2 horas ya tenía una angustia y un estado anímico deplorable, y era lo que en ese momento era Facebook. Era porque había estado 5 horas en el Facebook viendo un montón de cosas que yo no había pedido ver, y que de pronto, entonces, como yo soy una persona que soy bastante jodida, como soy muy rebelde con las cosas, es más, mi rebeldía no es tanto hacia la afuera, no es algo que lo expreso, pero soy como muy sobre mí misma, ¿no? Creo que es también lo que me ha mantenido viva en un montón de situaciones muy difíciles. Entonces, en un momento cuando me di cuenta de esto, dije, ¿cómo, si yo me levanto, o sea, cómo voy a perder la soberanía de mis emociones? O sea, porque este aparato a mí me está diciendo cómo me tengo que sentir o me está condicionando. Obviamente que esto es muy difícil, pero yo en ese momento tuve conciencia. De ahí empecé como un trabajo sobre mí, de no permitir que esto me afecte de esa manera, como en ese momento. Realmente en un momento en el que dije, aparte, increíble, porque dije, esto quiere decir que durante todas esas horas estuve totalmente desconectada de mi cuerpo. O sea que ni idea qué habría estado sintiendo, cómo habrá estado esto repercutiendo sobre mis órganos, por decirlo de alguna manera. Y yo, que soy una somática atómica, o sea, bien seguro que no me hace. Entonces pensé eso, y también dije, claro, entonces mi cerebro empieza a tener un recorrido definido por estas redes. Al mismo tiempo, uso mucho las redes. Soy una re instagramera, me divierte, me encanta, amo los memes, soy una fan de los memes, me encantan los memes, me parece como... creo que hay 2 o 3 cosas en las últimas décadas que han modificado nuestras vidas, y una tienen que ver con las cuestiones de género, que hay un antes y un después, por suerte, en nuestras vidas con relación a esto, a la comprensión de todo eso, de esas diversidades y todo ese universo maravilloso, ¿no?, de posibilidades. Y otro tiene que ver con los memes. O sea, a mí un meme me resume un montón de cosas. Como yo soy una persona muy rápida, que me gusta tener la información rápida, el meme me resume tantas cosas y me parece increíblemente arte. O sea, ni lo dudo. Para mí, las personas que están... Aparte, yo antes, cuando era chica, me pasaba eso cuando leía un buen libro, decía, ¿cómo funciona la mente de esta persona que escribió esto? Bueno, ahora me pasa con los memes. Yo digo, no sé hacer memes, o sea, no me salen, no puedo sintetizar cosas de esa forma, pero admiro a las personas que hacen memes. O sea, tengo a un chico que sigo, creo que es un chico, ni idea, chica, ni idea, que se llama Miseria, que la sigo en Instagram y que soy fan, no me pierdo un día de ver
¿qué se le ocurrió poner? No sé, ni siquiera, es algo más que memes lo que hace, me parece, pero bueno, así como gente, me encanta eso, amo los memes. O sea que tengo como una relación un poco ambigua con esto. Sí creo que tenemos que recuperar el poder sobre nuestras propias ganas, porque el tema es que lo que te pasa con esto, con este avasallamiento de información y de cosas, es que vos dejás de saber qué es lo que estás deseando en ese momento, ¿no? Bueno, y los algoritmos son todo un universo loco que también hay que comprenderlo. Primero también pienso que hay que entender cómo es, ¿no? Y entender que si lo ves es como cualquier otro sistema, ¿no? Con sus pros y sus contras, ¿no? Claramente para ciertos sectores del poder es una herramienta de dominación y de poder, y bueno, si uno no entiende que eso es así, bueno, estás al horno. Y para otras cosas también funciona como algo que democratiza cosas, que genera encuentros reales. Yo tengo muchísimos amigos virtuales y gente con la que me hago amiga, así que después nos hemos conocido en persona, pero que gente con la que tenemos realmente vínculos de muchos años y que nos conocimos por las redes, o sea que eso no es que no sucede. Entonces, bueno, es un lugar, ¿no? Este lugar ¿no? del ciberespacio es un lugar bastante loco, pero creo que un poco es eso, entenderlo a nivel macro, ¿no? Como tomar un poco de distancia y entender cómo sucede esto. Y bueno, siempre volver sobre uno y decir, che, pará, esto te genera, realmente hay muchos estados de angustia y de depresión a raíz del no poder, más que nosotros los occidentales no tenemos una educación emocional, ¿no? La cosmovisión occidental es muy pobre en ese sentido, ¿no? No hay educación sobre el cuerpo y no hay educación sobre las emociones. O sea, el cuerpo solamente funciona como un fetiche sexual o para la pornografía o para el deporte, o sea, como en función de ganar algo, pero no tenemos la relación que tienen las otras culturas, obviamente las que se reventaron, que son las antes de la colonia, que sí tenían otra formación, otra educación muchísimo más rica, o las asiáticas y todo eso, que tienen otra relación con ese encuentro del cuerpo y la emoción, ¿no? Y con una educación en relación a eso. Nosotros no lo tenemos, entonces nos puede pasar cualquier cosa con una herramienta tan fuerte como esta, ¿no? De la información segundo a segundo. Yo creo que, bueno, que una de las cosas que se nos viene es, che, hay que buscar maneras de conocernos nosotros lo suficiente como para que esto no nos lleve puestos. Bueno, y ahí volvemos un poco a esto de la conexión y de mirar al otro, a la cara y incomodar muchas veces o generar como estas interacciones en donde hasta puedes percibir el olor o la respiración de esa otra persona, esa otra entidad o cuerpo que existe, ¿no? Como que de alguna manera estas acciones de performance que son más en vivo y que trabajan con ese tiempo, que es el ahora, el aquí y el ahora, que es muy distinto de las performances que suceden con otros lenguajes o otros dispositivos, porque también hablando de nuevos medios, el arte de acción se ha convertido también a veces solo en una foto. Hablábamos de eso con otros artistas, ¿no? Como que la acción termina siendo un vestigio que luego es publicado en Instagram. Instagramable. Claro, entonces lo más importante a veces es que llegues a tener esa buena foto, con la luz, con todo y el retoque de no sé qué. Claro, y ahí va mi próxima pregunta, y es ¿cómo te adaptas a estas formas de ser leída como artista multimediática, multidiversa? ¿Cómo te adaptas a las instituciones? ¿Cómo puedes vender tu obra? Porque he hablado con otros artistas en donde me dicen, bueno, yo mi obra tal la vendí como una obra de danza para que pudiera ser comprada por tal y pudiera ser aceptada y no de performance, porque, bueno, la performance es leída de ciertas maneras. ¿Cómo te adaptas a estas estructuras institucionales? Bueno, ese es otro gran problema, ¿no? Yo siento que los artistas hoy no tenemos problemas con el arte, sino con el sistema del arte, ¿no? Con el mercado del arte. Yo no me adapto mucho, tengo bastantes problemas, soy una inadaptada del mercado, por decirlo de alguna manera. Tengo mucha, y muy agradecida, porque es la verdad que me muevo muchísimo y tengo hermosas exposiciones y me invitan a hacer cosas que están muy buenas, sobre todo en los últimos años, en lugares de mucha referencia, ¿no? Lugares muy importantes para Argentina. Sé que no me voy a hacer acá la humilde, no, soy una rebelde. No, hago un montón de cosas que están buenas, donde quedo en el ojo, digamos, de este mercado.
Pero concretamente la parte de la venta de la obra es un lugar en el que yo ahí no soy flexible y no me adapto. Y el que no le interese la perfo, que vaya para otro lado. O sea, yo en eso soy un poquito tajante. He logrado generarme una economía desde otros lugares, que son del arte también, pero son otras formas. Y también he aceptado pero no he aceptado desde la resignación, sino como esto que te digo todo el tiempo de pensar en la vida de cada uno, de cómo vivo, que soy una persona que vivo muy sencillamente y tengo pocos intereses materiales. Entonces, sobre todo este año, tuve mucha conciencia de decir, che, yo soy una persona de clase baja, porque esa es la realidad de mi vida. Como somos artistas, estamos siempre en un lugar de muchas... Eso es una gran ficción del arte, ¿no? Porque de pronto yo me encuentro cenando o participando de eventos donde estoy con personas que tienen un poder económico muy grande. Pero la realidad de mi vida es que a mí se me llueven los techos. No solo de mi taller, que ya lo viste, sino de que en mi casa me pasa lo mismo. Y no tengo plata para arreglar el techo. Y tampoco lo uso como una bandera para que los demás de pronto me vean como una víctima de las cosas. No sé si soy una víctima, soy una hippie, por decirlo de alguna forma, o una persona que me priorizo muchas otras cosas, ¿no? Antes que esas cosas. Entonces, en un momento me quedé muy tranquila este año con eso, como decir, soy una persona que tengo un plato de comida todos los días y no pago alquiler. Mirá vos, son dos cosas pensando en esta parte concreta de la vida, ¿no? Cuando sé que hoy, como están las cosas, hay muchas personas que ya deben estar no teniendo esas dos cosas, esas dos posibilidades, y creo que la cosa va a ser cada vez peor. Entonces, la conciencia de eso es algo que yo lo tengo como muy presente, como que tengo como, a pesar de que soy una persona que no soy muy de tierra, siempre tengo como muy claro de dónde vengo y dónde estoy, ubicada en mi vida, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con lo que sucede en esta ficción, esta gran mentira, ¿no? Que es una mentira maravillosa, porque el arte sin un poco de mentira no sé cómo es, ¿no? Nosotros, todo lo que estamos diciendo está muy mal aparte, porque para la performance siempre decimos, bueno, la verdad, pero la verdad tiene que ver con eso, ¿qué es la verdad de pronto, ¿no? Entonces yo no me adapto a eso. Jamás hice eso. Sí he vendido y vendo. Ahora ya estamos cerrando la adquisición, por ejemplo, de un video ahora de Caniche Sad que va a ingresar a la colección de la Fundación Clem, por ejemplo, y que a mí me divierte cuando pasan esas cosas, porque es un video muy bizarro, muy gracioso, y que la verdad que yo no hago nada de mi obra pensando si se va a vender o no. Y para mí es algo que lamentablemente hoy, por la situación económica también, ¿no?, de los artistas, por eso no lo digo como diciendo todos lo tienen que hacer. Yo tengo un plato de comida todos los días y un techo que no tengo para alquiler, pero la mayoría de mis amigas y mis amigos necesitan esa venta para comer. Entonces yo no les voy a decir, no lo hagas, haz lo que tengas que hacer, porque somos todos unos sobrevivientes, ¿no? O sea, ser artista en Latinoamérica, viniendo no teniendo una espalda económica detrás tuyo, viniendo de que algo esté resuelto, nada, es pasar hambre. Es simple eso, ¿no? Entonces, como yo lo veo y lo tengo recontra claro, en la pandemia fue tremendamente claro y concreto la situación, ¿no? Porque de las primeras cosas que empezaron a pasar fueron salir a repartir bolsones de comida a mis colegas. Yo no me olvido nunca, no me voy a olvidar nunca de esa situación. Entonces, eso es algo que yo lo tengo re claro y me parece que cualquiera puede usar la estrategia que quiera para que ese mercado le funcione, para que el mercado termine siendo funcional al artista y no al revés. Y bueno, y ahí cada uno que haga lo que puede, digamos, ¿no? Yo no me adapto, me cuesta mucho y soy bastante jodida con eso, en el sentido de que no sé, nunca he tenido galería que me ha representado, ahora voy a volver a trabajar con una galería, o sea, está todo bien. He tenido muchas propuestas de galerías de las que he dicho que no, aunque sean galerías muy, muy, muy buenas de Buenos Aires y todo, porque hay ciertas cosas de los códigos, del trato, de cosas que no me interesan o que me parece que no. Y bueno, nada, en eso sigo siendo media punky, qué sé yo, media como de vieja escuela en ese sentido. Pero bueno, no digo que esté mal. E incluso yo en los últimos años estoy súper integrada al sistema y al mercado y asesoro a otras personas para que compren y asesoro a otros artistas para que vendan y no les digo hagan lo que yo hago, porque eso, insisto, es una posibilidad que es para mí, para mi vida, ¿no?
Bien, Sofi, ya terminando esta entrevista hermosa que me ha encantado, hay mucha información. Te quiero hacer la anteúltima pregunta, que sería: ¿qué estás haciendo, Sofi? De todas las miles de cosas que Sofía Cosío puede hacer, ¿en qué anda? ¿En qué anda, Sofi? Bueno, ahora estoy muy contenta, me estoy yendo a una residencia a Perú, a Tarapoto, donde voy a compartir con unas artistas que adoro, también de hecho con Dani Tremolada, que también es performer, uno de los artistas es performer, así que estamos también pensando cosas y voy a hacer unas cuantas cosas lindas en Lima, voy a dar un laboratorio también ahí de perfo, que es uno que lo doy hace muchos años y nunca lo di en Córdoba, es muy gracioso porque lo he dado en muchas ciudades y en otros países, se llama Una bandera inestable. Que se adapta, a veces anual, a veces un encuentro, ahora vamos a hacer uno en Lima. Y nada, muy contenta con eso. Ya tengo el 2025 también con varias muestras muy lindas también, divinas, y acompañada por personas muy, muy queridas y que distintas en otros lugares. Y nada, como bien en eso, o sea, ahora, nada, como muy con la cabeza puesta en esto, la verdad que nosotros somos una generación que no hacíamos residencias. Aparte yo tengo hijos desde muy chica, tuve un hijo a los 19 años, o sea que para mí irme de viaje a otro lado así por mucho tiempo era muy difícil. Ya por suerte mi hijo más chico tiene 17, así que bueno, ya se me posibilitan esas cosas. Es muy difícil, ¿no? La maternidad vinculada al arte. Y así que estoy re contenta de hacer eso. Me voy a esta parte de Tarapoto, que es parte de selva allá de Perú, y me voy a investigar los cantos de los pájaros. Así que estoy chocha. Bueno, un poco el proyecto que mandé es eso, es ir a explorar un poco, escribir, si sale dibujar también, pero muy en ese plan y nada, súper contenta de tener esa posibilidad, muy contenta. Qué bueno, Sofi. Y para terminar esta entrevista, bueno, primero agradecerte por aceptar nuestra invitación. Ha sido muy plácida, muy linda, muy cálida la entrevista. Ha sido aquí en tu espacio, en este taller lleno de seres, bueno, muy interesante y también imponente. Hay una cosa muy imponente en tu obra que me encanta. Sofi, última cosa. ¿Qué le dirías a alguien que nos está escuchando y dice: yo quiero hacer performance, pero no puedo, no sé cómo hacerlo? ¿Qué le dirías a esa persona que tiene muchas ganas de hacer performance y todavía no se anima? Bueno, le diría lo mismo que le digo a mis hijos, para cualquier cosa que han querido empezar, no sé. Es lo único que nos queda, ¿no? Seguir adelante con el deseo, ¿no? Es un lugar que ha perdido un poco de claridad. Por todo esto que hablábamos recién, ¿no? Por la cantidad de información que recibimos, por lo que minuto a minuto nos están diciendo cómo tenemos que vernos, cuánto tenemos que medir, cómo tenemos que hacer las cosas. Es constante, siempre existió esto, ¿no? Pero a veces antes era capaz de la familia o los amigos que te decían. Ahora es minuto a minuto, es cómo te tiene que, como si tenés papada, si no tenés esto, es como muy difícil. Yo creo que tiene que estar ahí. Si hay algo que necesita esfuerzo, yo no soy muy amiga del sacrificio del esfuerzo, pero si hay algo que necesita esfuerzo es poder encontrarnos con esa, casi yo diría, la única potencia real que nos queda, ¿no? En un mundo donde todo lo demás está un poco, se nos escapa de las manos, ¿no? No tenemos soberanía económica, no tenemos soberanía alimentaria, no tenemos, como casi todo lo demás está cooptado, ¿no? Entonces hay que confiar mucho en ese deseo, en esas ganas y darle prioridad. Realmente dejar que eso tome más espacio en nuestra vida. Y el miedo no se puede dejar de lado nunca, el miedo siempre está. Yo soy una persona re miedosa, pero tenerlo como un amigo que te mantiene alerta de última, pero no dejar que todo eso que nos dicen o todo eso que supuestamente tiene que ser sea el que nos limite, porque esta vida es la que tenemos, ¿no? Es aquí ahora, ¿no? Esto. Entonces, realmente darle lugar. Y yo voy a decir algo que suena como muy romántico con relación a lo, pero yo siento que hay un poder enorme en lo que hacemos. Realmente un poder enorme. Entonces, confiar en eso y darle para adelante. Nuestro motor es el deseo, ¿no? El motor del artista, de las performers, es el deseo. Y si hay ganas y hay deseo, nada, buscar a alguien que te diga, o sea, como buscar la manera o empezar haciendo. No existe el error en la performance. Eso para mí es algo muy genial de la performance.
o yo confío plenamente en eso, no hay algo que esté mal hecho en la performance. Entonces eso es un lugar muy genial en ese sentido, como un gran lugar para poder experimentar y hacer cosas sin necesidad de demasiada rosca. Y bueno, y tener paciencia, ¿no? La ansiedad también es un gran enemigo que tenemos de estos tiempos. Muchas gracias, Sofi. Ha sido realmente un placer charlar contigo. Hemos aprendido muchísimo en esta comunidad de Argentina Performance Art. Estamos súper agradecidos por tenerte aquí. Muchas gracias. Sofía Torres Cosiva es una artista transdisciplinar, curadora y docente de posgrado, especialista en estudios de performance por la Universidad Nacional de Córdoba. Muchas gracias a esta artista que a través del humor, la fascinación, la sutil violencia, descubre una realidad alienante y decepcionante en torno a lo doméstico, las políticas corporales y el erotismo. Sofía Torres Cosiva es una artista que se destaca por su trabajo y que hemos tenido el agrado de tener en este podcast, La materialidad de lo efímero. Hasta pronto. Y con esto llegamos al final de esta entrevista para nuestro podcast Performance Art, La materialidad de lo efímero. Gracias por quedarte con nosotros y escuchar todas estas ideas, conceptos, cuestionamientos y reflexiones sobre la performance art en Argentina y el mundo. Nos encontramos en la próxima entrevista, así que no te lo pierdas. Puedes acceder a este material en todas las plataformas de Argentina Performance Art. Este podcast es posible gracias a las donaciones de ustedes, nuestros oyentes. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo a través del enlace en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuando se publican nuevos episodios y nuevas entrevistas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.